bienvenida a Recupera tu identidad y vive con propósito. Mi nombre es Elisa Hernández y estoy aquí para animarte, inspirarte y enseñarte a crecer. En este podcast encontrarás identidad, fe, sanación y propósito. Aquí aprenderás a crecer espiritualmente, sanar tus emociones y encontrarás claridad en tu vida. Así que agarra lápiz y papel y comencemos. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo otro episodio. Hoy les voy a hablar de cómo enfrentar los enemigos internos. ¿Verdad? A veces tenemos pensado que nuestros enemigos son las personas de afuera, ¿verdad? Ese compañero que nos hace la vida imposible, eh, el marido, ¿verdad? La esposa, los hijos, no sé, siempre tenemos pensado que nuestros enemigos son esas personas que están allá afuera, ¿verdad? Pero la palabra dice en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad? Entonces esto nos da a ver, ¿verdad? A saber que en realidad las personas no son nuestros enemigos. Ellas no son nuestros enemigos, sino que hay otras cosas, ¿verdad? Que en realidad son nuestros enemigos y que no nos permiten dar lo mejor de nosotros. ¿Verdad? La mayoría del tiempo podemos pensar que nuestros enemigos están en el exterior, ¿verdad? Pero lo que pasa a nuestro alrededor son circunstancias que vivimos, ¿verdad? Que vivimos el día al día. Entonces, esas circunstancias son las que tenemos que ir venciendo, ¿ok? Si reflexionamos internamente y pudiéramos cambiar nuestra perspectiva, podríamos tener ciertamente un mejor panorama. Un panorama sin limitaciones, ¿verdad? Porque nosotros mismos solemos limitar nuestros pensamientos, ¿m? A nosotros, solemos limitar muchas cosas, ¿verdad? Entonces hoy yo te voy a estar, primero que nada te voy a enseñar cómo enfrentar estos enemigos, pero para que tú sepas enfrentar tus enemigos tienes que saber primero quiénes son, qué es eso con lo que tú estás peleando, ¿verdad? Y te voy a empezar, um, los puedes escribir, yo siempre les digo, escríbanlos, ¿por qué? Porque esa es la manera de que tú vas a saber qué es eso que tienes que enfrentar. Si no sabes contra qué estás peleando, no vas a saber qué hacer. Entonces, nuestros enemigos, número uno es, primeramente, no estar conectado con la fuente que es Dios. Yo creo que ese es el primero. Nosotros podemos vencer muchas cosas allá afuera, habrá muchas situaciones, pero si nosotros no estamos conectados con nuestra fuente, con nuestro creador, siempre nos va a faltar algo. Siempre va a venir algo a nuestra vida que nos va a hacer caer, que nos va a hacer tener miedo, que nos va a hacer caer en esa, um, en la ignorancia, en la amargura. Todo, o sea, la base que nosotros tenemos que fortalecer es estar conectado con Dios, con el que te creó, con el que te dio la vida, con el que te conoce, con el que sabe, con el que tiene tu libro de vida. Él, porque Él te conoce, Él sabe quién tú eres. Él sabe tu destino, tu principio y tu final. Él lo sabe todo. Entonces ese es el primer punto, ¿verdad? Que el no estar conectados a esta fuente nos va a hacer cometer tal vez muchos errores, ¿verdad? Número dos, el miedo. Tener miedo a situaciones. Normalmente el miedo vive en nuestra cabeza. ¿Okay? El miedo vive en nuestra cabeza y pueden ser situaciones que ni siquiera pasan, ¿verdad? Pero nuestros pensamientos crean este escenario que no es real. Entonces eso nos hace pelear con nuestro exterior. ¿Ok?
Número 3, la vergüenza. Podemos sentir vergüenza por diferentes cosas. No sé qué es lo que está en este momento corriendo por tu mente, pero podemos sentir vergüenza, el que va a decir la gente, o vergüenza porque somos de cierta manera, no sé, ¿verdad? Pero ah, hay vergüenza, ¿verdad? Porque tal vez cargamos con algo, ¿verdad? Que nos avergüenza. Tal vez puede ser nuestro carácter. Ya, a mí me daba vergüenza decir cómo yo era, ¿verdad? Esa parte de mí que, que yo sentía que no estaba bien, ¿verdad? Esa parte de mí que yo me avergonzaba de mí misma, ¿verdad? Porque a veces pensamos que solamente nosotros somos así. Y no, todos pasamos por algo, ¿verdad? Todos tenemos algo que nos avergüenza. Pero eso tiene que ser sanado, ¿verdad? Eso tiene que ser sanado y limpiado y solamente Dios lo va a hacer para que tú puedas salir y dejes de sentir esa vergüenza, ¿verdad? También está el qué va a decir la gente. A veces, a veces quieres hacer algo, ah, ¿verdad? No sé, tal vez algo que Dios puso en tu corazón y puedes decir, no, pero ¿qué va a decir la gente? Me van a criticar. Entonces eso no te va a dejar hacer lo que Dios quiere que tú hagas, porque te vas a enfocar en el qué va a decir la gente. Entonces allí ya es una barrera que el qué va a decir, el qué va a decir la gente te está poniendo, ¿verdad? En realidad la gente no va, la gente siempre va a hablar, la gente siempre va a decir, o si es bueno o si es malo, siempre va a haber un qué dirán, ¿verdad? El tratar de encajar, el tratar de, de ser aceptado, se puede decir, ¿verdad? No vas a ser aceptado por todos, porque tal vez muchos no te van a entender lo que tú estás haciendo o lo que tú quieres hacer. Llega un momento, mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú normalmente, cuando nosotros somos personas que nos gusta el baile, ¿verdad? Nos gusta tomar, nos gusta hacer cierto tipo de actividades, ¿verdad? Nos juntamos con ese tipo de personas. Entonces llega un momento que tú ya decides no hacer eso, ¿verdad? Entonces tal vez muchos ya no te van a hablar, te van a decir, ay, no, pues es que tú para que ya, o sea, ya no te invitamos porque pues ya no tomas, ¿verdad? Pero entonces te pones a pensar, ok, ¿me invitabas porque era yo o porque tomaba? Entonces ahí tú empiezas a reconocer esas pequeñas cosas, ¿verdad? Que te van a ir ayudando a mejorar y a entender sobre todo qué es lo que tiene que quedar atrás sin necesidad de encajar ya en ese sistema, se puede decir. Porque una vez que tú quieres un cambio, tal vez ya no vas a encajar en el lugar donde estás. Y está bien, y está bien, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Ah, la competencia, ¿verdad? Esto de competir, yo creo que nos los han enseñado siempre, ¿verdad? Ese de que tú tienes que hacer esto, tienes que ser como el otro, o al otro le va mejor, eh, ¿verdad? Hay esta comparación que nos hacemos con las otras personas. ¿Por qué? Porque no entendemos nuestra identidad, ¿verdad? No sabemos quiénes somos, entonces es muy fácil compararnos con los demás, ver lo que alguien más está haciendo y nos motiva, ¿verdad? O querer ser como los demás. Y no vas a ser como los demás, porque tú tienes tu propia esencia, tú tienes tu propio diseño, tú tienes tu, tu propio ser es único. Entonces, mira, cuando tú entiendas esta parte, la competencia se va a acabar en tu vida personal y tu vida va a ser más llevadera. ¿Por qué? Porque no te tienes que estar
presionando o haciendo cosas que no tienen sentido solamente para poder ganar un primer lugar o estar encima del otro. La vida no se trata de eso. La vida no se trata de quién es mejor que el otro o de querer siempre pasar a la otra persona. Ese es el sistema del mundo, ¿verdad? Esa competencia, ponernos entre competencia, hombres contra mujeres. ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene? ¿Sí me explico? Entonces, la competencia no trae unidad. La competencia no trae unidad, al contrario, nos pone en separación. Entonces, al estar en separación, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces, esto nos tiene que traer a una unidad, ¿verdad? La competencia es es el sistema que el mundo ha puesto para que nosotros estemos divididos. Entonces, para que la división tenga que terminar, tenemos que poner unidad, ¿verdad? Y dejarnos de comparar. Una vez que tú te dejes de comparar, sepas quién eres tú, tu identidad, muchas cosas van a cambiar. ¿Okay? Bueno, también está la amargura y la rebeldía. ¿Verdad? La amargura sobre todo, yo creo que, bueno, una de las cosas por la que nos amargamos puede ser porque hay resentimiento en nuestro corazón, hay egoísmo, hay deseos de venganza. La amargura puede haber también falta de perdón, ¿verdad? Porque vamos cargando con todas esas ofensas que en algún momento nos hicieron, ¿verdad? Que en algún momento alguien nos hizo y seguimos cargando con eso y eso nos causa amargura, ¿verdad? Porque nos sentimos frustrados ante eso que no pudimos hacer, ¿verdad? Ante eso que, que tal vez nos limitó también, ¿verdad? Eso carrea amargura, ¿verdad? Entonces tú tienes que identificar qué hay en tu corazón que te está causando amargura. ¿Okay? La ignorancia. La ignorancia también es un enemigo de nosotros, de nuestra vida. ¿Ok? La mayoría de las cosas, ¿verdad? Que no podemos avanzar, ¿verdad? Es porque no sabemos. Porque no sabemos, a veces no es tanto porque no queramos, sino que no sabemos el camino. Que no sabemos el camino que tenemos que tomar. Entonces, aquí es donde tú te tienes que empezar a buscar la información que tú necesitas saber. ¿Mm? Y en la Biblia nos habla de que busquemos el conocimiento, de que busquemos la sabiduría de Dios. ¿Ok? Porque eso es lo que en realidad necesitamos. Una vez que tú busques ese conocimiento, esa sabiduría de Dios, tú vas a poder entender muchas cosas. Estos días vivimos en ignorancia, ¿verdad? Entonces por eso a veces nos dejamos engañar, nos engañan, nos mienten. ¿Por qué? Porque tenemos ignorancia. Y también está la inestabilidad, ¿verdad? Tenemos esas emociones inestables en nuestra vida, ¿verdad? Que decimos, yo quiero hacer una cosa y la empezamos y la dejamos a la mitad, ¿verdad? Porque no tenemos esa fortaleza, no estamos seguros de lo que queremos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez a veces no tenemos esa fe bien plantada o porque dudamos de nuestras capacidades. Entonces vienen estas voces a tu mente que te dicen, no, para qué lo haces? O solamente porque alguien te dijo, no, no te quedó bien eso. Y ya, y ya te retiras de hacer lo que estabas haciendo. ¿Verdad? Entonces, esas voces que están allí, ¿verdad? Que te dicen, que te mueven ciertamente tus emociones por cualquier situación y tú dejas de hacer las cosas que estabas haciendo. Eso trae inestabilidad a tu vida, ¿verdad? Entonces tú tienes que estar bien estable emocionalmente para que todo eso que tú empieces lo puedas terminar, así te cueste, ¿verdad? Ve acostumbrándote a terminar todo eso
que tú empiezas para que eso se pueda romper. Y mira, a veces podemos empezar cosas sin saber, ¿verdad? O solamente porque nos emocionamos o porque alguien más lo está haciendo. Y ese también es el problema, que hacemos cosas que alguien más está haciendo solamente porque alguien más lo está haciendo. Entonces aquí es donde tú te tienes que meter con Dios en ayuno y oración para que Dios te pueda guiar y saber lo que tú tienes que hacer y apegarte a eso que Dios te dijo y confiar en eso que Él te dijo. ¿Okay? La falta de orden también. Tenemos que poner orden en nuestra vida principalmente. A veces pensamos que la respuesta está allá afuera, pero la respuesta está en nosotros. Entonces, si tú quieres un cambio, tienes que empezar por poner orden en tu vida. Mira esas áreas de tu vida que hay un desorden y empieza a ordenarlas. Ponte a cuentas con esas cosas que están atrasadas. Ponte al día. Porque, mira, hay algo que pasa que a veces no nos podemos poner a cuenta porque tú sientes que tienes cosas que hacer. Entonces empezar algo nuevo es como otra carga más que te estás poniendo. Entonces no empieces nada sin antes ponerte a cuenta con todo eso que, que has empezado tal vez y que has dejado a medias. ¿Verdad? Cualquier cosa que hayas empezado y hayas dejado a medias, cierra ese capítulo. ¿Okay? Cierra ese capítulo. Entonces eso es poner en orden tu vida. Empieza a mejorar la relación con tu pareja, con tus hijos. Empieza a poner ese orden en tu hogar primero. Y después tú vas a ver cómo las situaciones van cambiando. Como todo se te va a ir dando. Pero tiene que haber un orden primero en ti, en tus emociones, en tu corazón. Y lo demás tú vas a ver cómo van a empezar a fluir las cosas. ¿Okay? Está también la indisciplina. ¿Okay? La indisciplina, esto es algo que no podemos agarrar de un día para otro. La indisciplina, esto lo combates con, obviamente, la disciplina, teniendo disciplina. Y la disciplina la puedes agarrar haciendo una y otra vez lo mismo. ¿Ok? Normalmente nosotros somos seres de hábitos. Entonces nosotros nos vamos a acostumbrar a eso que hacemos diariamente. Tú solamente tienes que tener un periodo de 21 días haciendo lo mismo para que tu cuerpo se acostumbre. ¿Ok? Esa es la gran meta, se puede decir. Porque a veces empezamos algo y no tenemos como un fin, ¿verdad? Pero yo te digo, si quieres hacer ejercicio o quieres empezar algo, hazlo por 21 días y tú vas a ver cómo esos 21 días ese hábito se va a hacer parte de ti. Y ahí es donde tú vas a empezar a agarrar la disciplina. También tenemos el estancamiento. Bueno, todas esas cosas que yo ya te hablé, ¿verdad? Eso nos provocan que nosotros estemos estancados. Todas estas cosas. Muchas veces sí nos sentimos estancados porque no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque simplemente no sabemos qué hacer. No sabemos por dónde empezar. Entonces eso nos provoca un estancamiento. Simplemente tenemos en nuestra mente y decimos, es que los demás tienen que cambiar. Las circunstancias tienen que cambiar. O me voy a esperar a que esto cambie. O me voy a esperar hasta que pase esto. ¿Verdad? Pero en realidad es solamente vamos retrasando las cosas. Y eso nos lleva, ese estancamiento nos lleva a frustración. ¿Verdad? Nos sentimos frustrados, nos sentimos como que no podemos avanzar, ¿verdad? Entonces tenemos que romper ese estancamiento. ¿Y cómo vamos a romper ese estancamiento? Obviamente rompiendo esos miedos, quitándonos la vergüenza, dejando todos esos pensamientos negativos que nuestra mente nos dice, ¿verdad? Dejar de competir, sanar nuestro corazón de esa amargura. Híjole, yo creo que son varias cosas que tenemos que hacer, pero
yo me he dado cuenta que la mayoría de las cosas que tenemos que resolver son interiores, no de afuera. Porque podemos querer un cambio de allá afuera, pero en realidad el cambio con el que tenemos que empezar es con un cambio interior. Tenemos que reflexionar qué está pasando con nosotros, qué está pasando alrededor de nosotros, nuestra vida, y qué parte de eso, de ese caos, nos corresponde a nosotros. Esto es increíble. Yo creo que a veces podemos decir, no, es que es la culpa del otro, es que, ¿verdad? Podemos siempre culpar y siempre podemos vivir así, ¿verdad? Pero el mayor error que podemos hacer es esperar a que las circunstancias cambien, es esperar a que los otros cambien, es esperar a que el gobierno cambie. ¿Por qué? Porque sentimos que así debe de ser. ¿Y por qué? Porque así nos han enseñado. Pero la realidad es que el cambio empieza desde nosotros, desde nuestra persona. Para que todo nuestro exterior pueda cambiar, nosotros tenemos que empezar a cambiar y tú vas a ver cómo las cosas, cuando tú las mires de otra manera, de otra perspectiva, todo eso que tú quieres que cambie va a empezar a cambiar. Pero el cambio tiene que empezar contigo. Que tiene que empezar contigo. Y bueno, también está la dependencia. Wow. La dependencia emocional. Yo creo que esta fue una de las que a mí me costó más poder superar. Porque a veces tenemos esa dependencia a las personas. Y sí, esa es la más dolorosa. Porque sientes como que te arrancan un pedazo de tu corazón. Y eso duele, ¿verdad? Eso duele. Pero nosotros tenemos que entender que somos seres individuales y que cada persona va cargando con sus propios traumas, con sus propios miedos, con su propia um, inestabilidad, con su propia falta de orden. Entonces, esta dependencia nos causa frustración, porque a veces queremos que la otra persona cambie, ¿verdad? Entonces aquí viene donde tenemos que aplicar el amor verdadero, ¿verdad? Y aceptar a esa persona tal y como es, ¿verdad? Aceptar este cómo es esa persona y aceptar lo que viene con esa persona, ¿verdad? Eso es lo que a ti te va a llevar a tener ese amor incondicional, porque la palabra de Dios dice, ama al otro como a ti mismo, como a ti mismo. Entonces no podemos amar a la otra persona si nosotros no nos amamos también. No las podemos amar porque estamos viendo a la otra persona desde el lado del egoísmo. Cuando hay egoísmo en nuestro corazón, no podemos amar a la persona 100% porque estamos pensando en lo que la otra persona nos da, ¿verdad? En ese confort. ¿Mm? ¿Por qué? Porque a veces tenemos miedo a estar solos, ¿verdad? Entonces se crea esa dependencia por miedo a estar solos, ¿verdad? Entonces aquí es donde tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos, ¿verdad? A descubrirte a ti mismo, ese autodescubrimiento. Wow. Bueno, estas son ciertamente nuestros enemigos internos que están allí y que una vez que tú puedes vencer, mira, este es un camino que cada persona tiene que aprender y yo creo que esta es el propósito, se puede decir, de vida de cada persona. El propósito de vida de cada persona es esto, vencer tus miedos, descubrir quién tú eres. Ese es tu propósito de vida. Llegar a esa madurez para que tú puedas encontrarte a ti mismo. ¿Ok? Ese es nuestro propósito.
Entonces, a veces nos quedamos estancados por eso mismo, porque nuestros miedos nos detienen, nuestras limitaciones. ¿Mm? Y una vez que tú pases esto, vas a poder entender muchas cosas y vas a poder vivir libre de prejuicios, se puede decir, sin tantas cargas. Vas a poder entender muchas, muchas cosas. ¿Ok? Entonces yo te voy a dar a 7 puntos, ¿ok? 7 puntos. Y si los quieres apuntar, apúntalos. Estos 7 puntos es lo que te va a ayudar a poder sobrepasar todo esto que te dije. Tal vez fue mucho, ¿verdad? Pero si te fijas, todas son cosas internas. Tal vez tú puedes estar estancado en una de estas, no lo sé, ¿verdad? Pero cuando tú empieces a sanar poco a poco tu corazón, va a ir la otra, ¿verdad? Es como, no quiero que te desesperes, sino que hagas una cosa por cosa, ¿ok? Tú vas a ir, esto es lo que se llama el journey, ¿verdad? Es un healing journey, ¿ok? Un camino de sanación. Esto es lo que en verdad las personas necesitan, de lo que yo me he dado cuenta. Okay, la palabra de Dios dice, busca el reino de Dios primero y lo demás vendrá por añadidura. Okay. El reino de Dios sabemos que es algo sobrenatural, algo que no se puede ver, pero tú lo vas a poder ver después de que tú empieces a sanar tu corazón, después de que tú empieces a limpiar todas estas creencias que están ahí en nuestra mente, todo esto sucio que está en nosotros. Entonces, te voy a dar estas claves, ¿verdad? Cómo enfrentar estos enemigos internos, porque eso es lo que es. Esos son nuestros verdaderos enemigos. ¿Ok? Primero que nada, tienes que llenarte del fruto del Espíritu Santo. Yo creo que estas son las armas que en este momento nosotros necesitamos, ¿verdad? Ahora que estamos viendo todas situaciones en el mundo, estas son las armas que necesitamos. Recordemos que esta es una lucha espiritual, ¿okay? Esta es una lucha espiritual y por tanto se tiene que pelear espiritual. Los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Okay? Número 2. Te tienes que desprender de lo material en forma de tu corazón. ¿Okay? Tiene que haber un desprendimiento de tu corazón y entender que lo primero que tiene que ocupar tu corazón es Dios. Es Dios. Es el amor de Dios. ¿Okay? No te estoy hablando de un desprendimiento de, ay, voy a vender todo lo que tengo. No, sino que no ocupe el primer lugar. ¿Okay? Dice, no tengas miedo y vence la timidez y la vergüenza. ¿Okay? Construye tus relaciones. Estoy hablando de tus relaciones personales, tu relación de pareja. Construye tu relación de pareja. Las relaciones se construyen, ¿verdad? A veces estamos en ese pensar de que él tiene que darme, o ella tiene que darme, o ella me tiene que satisfacer mis necesidades, él me tiene que... Tú se supone que tú me debes hacer feliz. ¿Verdad? No, se tiene que construir, una relación se tiene que construir de los dos lados. ¿Ok? Poniendo de los dos lados. Sé dócil y sabio. Haz raíces en un solo lugar. Sé decidido, humilde y cordial. Y por último, no retrocedas. Cualquier cosa que ya hayas empezado, no retrocedas. Tienes que seguir avanzando ahí. ¿Ok? Tienes que seguir avanzando en eso que tú empezaste. Entonces, mira, este, este fue este fue un entrenamiento,
Okay, ese fue un pequeño entrenamiento y recuerda que el entrenamiento lo tienes que poner a prueba. Okay. Estos son los enemigos que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, ¿verdad? Que ellos tuvieron que vencer para poder llegar a esa tierra prometida. Okay. Yo te quiero hablar un poquito, ¿verdad? El año pasado Dios me había dado esta palabra que fue aprender a pelear las batallas. Y eso fue lo que hice, eso fue lo que Dios hizo. Aprendí a pelear mis batallas. Y mis batallas era esto. Era estas batallas internas. Entonces ahora vienen unos tiempos más difíciles, ¿verdad? Y ciertamente un guerrero no puede ir sin armas. No puede ir sin armas. Entonces es tiempo de que tú fortalezcas tu espíritu con los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Esto nos va a ayudar demasiado. Sobre todo la fe. Tenemos que creer en esa palabra que Dios nos dio. Y bueno, eso fue todo por hoy. Yo espero que esta información te sea de mucho beneficio, que te ayude y sobre todo que la empieces a poner en práctica. Así que recuerda que tus luchas no son con las personas ni con las circunstancias, sino contigo mismo. La lucha es contigo mismo contra estas situaciones que no te dejan avanzar, que te detienen. ¿Okay? Bueno, que pases buen día y bendiciones. Si estás encontrando valor en este podcast, déjame tu review. Me encantaría saber en qué te está ayudando. También me puedes escribir por Instagram en Elisa_Hernández2021 o me puedes mandar tus sugerencias y comentarios a identidad y propósito 21@gmail.com. Bendiciones.